Muy buenas noches, abogada. Soy Evelyn Elisa Martínez Yance, introductora del grupo 11 del curso C3 de la carrera de Derecho en Línea. Nuestro tema a tratar es crisis política y constitución. Lo que buscamos en este trabajo es un análisis de un tema trascendental en América Latina. Tomaremos como ejemplo la crisis política en Argentina, en la cual, debido a la imprevisibilidad de esta, podremos conocer los componentes fundamentales de la crisis, es decir, que su ocurrencia es accidental. Los subtemas son introducción, crisis política argentina, década de análisis de los movimientos sociales, neoconstitucionalismo, crisis política y económica durante la pandemia del COVID-19 y conclusiones. El objetivo es comprender el devenir dialéctico de las revoluciones sociales políticas de América Latina y su salida constitucional. Crisis. Las crisis son crisis política, proceso donde se altera o rompe el normal funcionamiento del sistema político. La crisis constitucional. Crisis política que afecta a la vigencia y continuidad de las leyes fundamentales como la Constitución. Y crisis económica, fase del ciclo económico en el cual habrá un decrecimiento en la mayoría de los sectores del mercado. La crisis económica forma parte de las tres crisis que afectaron tanto a América Latina como en el mundo: la crisis sanitaria, económica y social, que dejaron como resultado la baja productividad, caída de la inversión y demanda agregada del ciclo económico de la región. Para solventar esto, designaron un piso de protección social básico para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. A continuación, mi compañero Jorge. Crisis económica, crisis política. La crisis política básicamente es una crisis de legitimidad del sistema político representativo de la sociedad, de la cual refleja valores e intereses. Esta crisis política se da por la insatisfacción, la desconfianza, la desaprobación y el desconocimiento político hacia el pueblo. De aquí también se da la crisis económica que es el declive de los sectores del mercado. Hay baja economía, hay reducción de producción y de consumo. Tomamos como ejemplo la crisis de la Argentina. Argentina lleva un declive desde el año de 1921. Viene entre quiebra y recuperación, pero en el año 2020 colapsa totalmente la crisis. En la presidencia de Mauricio Macri, un gobierno de derecha inicia con un 12% de pobreza y al finalizar su mandato culmina con un 15.5% de pobreza. En esta presidencia hubo mucha desconfianza, alza de precios, inflación alta, tasas de intereses altas, desempleo, pobreza, depreciación de la moneda. Según la Universidad Católica de la Argentina, en el año 2020, el 20.5% de trabajadores estables estaban bajo el umbral de la pobreza, mientras que el 27.3% de trabajadores inestables se encontraban bajo el umbral de pobreza. En el año 2020, la canasta básica para una persona estaba en 17.543 pesos, 95 dólares. La canasta básica familiar, 54.014 pesos, 601 dólares. Y el sector privado tenía un sueldo de 45.000 pesos, unos 500 dólares. Es decir, que el 50% de la población ganaba el 17% menos que la canasta básica. A continuación, ya dirá. Décadas, análisis de movimientos sociales. En la acción colectiva de movimientos sociales tenemos que hacer unas 3 décadas de análisis en las que las propuestas teóricas y empíricas han aportado grandes avances, como lo que es el marco teórico de lo que es una consideración y que constituye los cimientos de las dinámicas políticas y de acción colectiva. En acción colectiva también tenemos lo que se lleva a cabo, lo que es a un sujeto colectivo y la distinta suma de acciones individuales.
En la acción colectiva nos viene a decir que es un proceso interactivo y comunicativo, donde están los recursos, capacidades organizativas, habilidades de liderazgo, circunstancias coyunturales y estructurales. En el proceso de la acción colectiva, nos dice que es un proceso de construcción de entidades colectivas en las cuales están divididos los actores, definir la identidad, definirse y relacionarse con otros actores. En la acción colectiva nos dice que es siempre una acción racional donde existe la responsabilidad compartida. Y también se expresa en situaciones de elección equivalentes de la historia, todas las a veces de compartidas de manera semejantes, procesos de acción colectiva, donde está dividida en dimensión instrumental, que es el medio para alcanzar ciertos fines, y la dimensión expresiva, que es la acción colectiva en fin que se pretende. A continuación, María Eugenia. Una de las salidas a las diferentes crisis en América Latina es el neoconstitucionalismo. Por eso, el nuevo constitucionalismo ha sido esa tendencia de la renovación jurídica que busca estudiar desde la realidad latinoamericana los avances y los retos que se han logrado a través de un paradigma jurídico social en materia de derechos. El nuevo constitucionalismo tiene como uno de sus retos promover una cultura de respeto hacia los derechos humanos, de desencriptar la constitución del pequeño círculo de especialistas que se dedican a su estudio y comenzar a sentar las bases para la construcción de un Estado constitucional donde los ciudadanos conozcan sus derechos y los mecanismos de protección de estos. El fenómeno del neoconstitucionalismo se ha venido produciendo en la región a causa de la oxigenación de ideologías constitucionales que aportan una nueva comprensión de los problemas jurídicos sociales que afrontan los países del continente americano. Las incongruentes teorías que habían rayan en la utopía constitucional o en la exégesis del derecho reaccionario son consecuencias de la crisis del Estado constitucional en América Latina, cuya crisis tiene sus orígenes en un constitucionalismo conservador que ha imperado en la región hasta nuestros días. El nuevo constitucionalismo, como ese constitucionalismo transformador, tiene entre uno de sus tantos retos superar la ficción y el populismo constitucional y darle solución a los problemas concretos de la realidad latinoamericana. Uno de los avances del neoconstitucionalismo en América Latina es la inserción de un mayor catálogo de derechos fundamentales en sus textos. Tal es el caso de Colombia con la Constitución de 1991, donde se plantea la construcción de un Estado social de derecho, y es el caso de Bolivia y también de Ecuador, donde se garantiza la protección de los derechos de las comunidades indígenas afros y demás conjunto poblacional. A continuación, nuestro compañero César. El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Partes de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas de la pandemia del COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles y sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. El COVID-19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto regional en 2020. La región experimentó un número significativo de crisis políticas y protestas en 2019 debido al aumento de las desigualdades de exclusión y discriminación. Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales debido a elevados niveles de desigualdad. La recuperación post-pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz para el desarrollo sostenible.
La igualdad es la clave para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sólida en América Latina y el Caribe. Recomendaciones a corto plazo. Proporcionar a todas las personas que viven en la pobreza ingresos básicos de emergencia. Garantizar el pleno acceso de todos quienes lo necesiten a la asistencia económica y humanitaria y a los servicios básicos. La respuesta multilateral internacional inmediata debería aplicarse a los países de ingreso medio, incluye a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Promover sistemas de bienestar integrales con planes de protección social renovados y acceso universal a la atención de la salud y la educación. Promover políticas industriales y tecnológicas sostenibles que incluyan medidas que fomenten una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Reforzar los sistemas tributarios progresivos para fortalecer la movilización de recursos internos. Preservar los ecosistemas naturales terrestres y marítimos estratégicos, reduciendo las desigualdades territoriales mediante la conservación de la biodiversidad y sistemas agrícolas. Promover la integración económica regional para apoyar la diversificación productiva y cooperación mutua en materia de financiamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología. Fortalecer la gobernanza democrática, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la transparencia sobre la base de un pacto social para garantizar la legitimidad, la inclusividad y la eficacia en las políticas públicas. A continuación, Antonella. Conclusión. Movimientos sociales. Es necesario que el análisis de los movimientos sociales dé cuenta de los procesos de identificación colectiva y de cómo factores indicados más otros que podrían desgranarse inciden en el proceso de la acción colectiva. La atención debe dirigirse tanto a los procesos macros en los que se inscribe la acción, condiciones estructurales, nacionales e internacionales, y los niveles meso, donde se encuentran estructuras e intenciones, relaciones con otros actores, canales de participación, etc., como al nivel micro, referido a la interacción y las relaciones de los individuos, capacidades organizativas, procesos de enmarcamiento, liderazgo, etc. Análisis económico y político. De acuerdo al análisis de la crisis tanto económica y política, en Argentina se puede deducir que librarse de la pobreza no es una decisión personal. Las decisiones personales pueden estar relacionadas con la búsqueda de un trabajo o la generación de ingresos, pero si el mercado laboral no puede producir trabajos de alta calidad con buenos salarios y condiciones laborales, entonces hacer algo por sí solo no ayudará. A su vez, el mercado laboral es una responsabilidad compartida. La responsabilidad del Estado, porque es la persona quien maneja las decisiones económicas. Los empresarios, quienes imponen las condiciones de trabajo. Los intereses de los sindicatos, que deben defender los intereses de todo trabajador. Los países de América Latina y el Caribe ya han adoptado importantes medidas para reducir al mínimo los efectos de la crisis pospandemia. Estas no bastan. Además de capear la crisis, las respuestas para estimular la recuperación económica contribuirán a establecer un nuevo modelo de desarrollo, firmemente anclando a los derechos humanos. El papel cada vez más importante de la política pública y las dolorosas lecciones de las crisis deberían revitalizar los esfuerzos por promover un desarrollo sostenible e inclusivo. El enfoque de reconstruir mejor encapsula este objetivo más ambicioso que en América Latina y el Caribe. También existe reconstruir con igualdad. La revisión del modelo de desarrollo trazará una hoja de ruta para alcanzar los ODS establecidos en la Agenda 2030. Muchas gracias. Esta fue la exposición del Grupo 11.